¿Se imaginaban ustedes que es posible entrar a ver un partido del Mundial por $11? Ahora puede que ustedes con toda validez se estén diciendo muy barato todo hasta el momento, pero ¿dónde voy a dormir? No voy a dormir en el piso, a la intemperie, en el calor infernal de Qatar. ¿Cuánto vale un hotel? Así que precisamente en este momento les voy a enseñar cuánto vale un hotel normal aquí en Qatar y cuánto va a valer en el Mundial, porque por supuestation que no va a valer lo mismo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuánto cuesta venir a la Copa Mundial de Qatar 2022? Que por cierto estamos a 124 días, 5 horas y 17 minutos. Yo calculo que al momento en que ustedes están viendo este video estamos como a 2 meses, un mes ya de que se celebre la Copa. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿será que puedo ir? ¿Será que tengo que vender un riñón, hipotecar la casa? ¿Qué tengo que hacer para poder ir al mayor evento del planeta? Pues el día de hoy vamos a ver en detalle, vamos a ver cuánto cuestan los partidos, cuánto cuesta el hospedaje, moverse por Qatar, todo lo necesario para venir a vivir el mayor evento del mundo. Por supuesto, antes de arrancar, vamos a apreciar esta obra. Para empezar, lo que tenemos al frente es un reloj patrocinado por Hublot. Esto probablemente vale más que mi casa y aquí nos encontramos una representación de la Copa que nos dice cuántos días nos faltan, cuántas horas, cuántos minutos. Es súper tuanis porque todo eso son pantallas. No sé si aquí se aprecia, pero tienen movimiento y salen cosas. Está súper tuanis este spot en la ciudad. Pero eso no es todo. Déjenme enseñarles lo más bonito que me he encontrado en Qatar. Resulta que aquí afuera nos encontramos todas las banderas de los participantes de la Copa Mundial 2022. ¿Y qué tenemos por aquí ondulándose, papá? Meses de no ver la bandera más hermosa del mundo. Estamos en la Copa, bichos, a nada de que esto se celebre. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice por ahí? Bienvenidos Costa Rica. Con esto empezamos, bichos. Lo primero que vamos a ver, aprovechando que tenemos que movernos de aquí porque el sol está infernal, es el transporte público. Vamos a pedir un taxi. La app para pedir taxis aquí en Qatar se llama Carwa y son baratísimos. Algo que estoy notando es que aquí el tráfico está bastante concurrido. Y eso que aquí nada más hay 2.300.000 habitantes, 2 millones son inmigrantes y aún así de vez en cuando se hace presa, se hace trancón, tráfico. ¿Cómo se va a poner esto cuando esté el Mundial? Probablemente va a colapsar. Yo creo que ese de allá al otro lado de la calle es nuestro taxi. Nos hizo arriesgar la vida el hombre, no quiso dar la vuelta. Este tipo de celeste son los taxis oficiales de Qatar, así se llama, Carwa. Vean lo que estamos encontrando. ¿Cuántos camellos llevan por ahí? ¿Qué pueden haber? 100 camellos aquí al frente de nosotros. ¿Para qué los llevarán? ¿Cómo me fui a ir en este momento? Vean cuántos camellos. Lo normal, agarrar un taxi y toparse 100 camellos circulando por la ciudad. Cosas de todos los días. Bueno, ahora sí, este que están viendo es el taxi de Qatar. Es súper moderno y súper barato, porque lo que entiendo aquí la gasolina en Qatar cuesta alrededor de $0.50 el litro. A diferencia de Dubái, que en Dubái la verdad la gasolina sí estaba carísima, estaba como a 1.6 el litro y los taxis son caros. No sé por qué si ellos también son productores de petróleo. Y algo importante a tener en cuenta es que si no me equivoco la tarifa inicial en este momento es de 5 reales catarís a la hora de usted tomar el taxi. A partir de ahí esa es la base y ahí empieza a sumar cada kilómetro. Por ejemplo, por este recorrido como de 1,5 kilómetros que vamos a hacer son $2, 7 reales catarís. Y pucha, la verdad es que no hay como andar en taxi. El calor afuera no sé cuántas veces se los he dicho, pero es insoportable. En el taxi vamos bien, Agustín, buen aire acondicionado, carritos nuevos, hasta que da gusto sentarse aquí. Y ahora vamos a conocer el metro de Doha, que de hecho yo no lo conozco. Vamos a ver cómo es y vamos a ver cuánto vale, por dónde nos podemos mover. Amigos, esta estación está increíble.
impresionante. Y además impacta más porque afuera todo está en construcción, todo es un desastre. Usted entra aquí y se encuentra con este primer mundo. Y además todo con aire acondicionado, que eso es lo que no tiene precio. Para poder tomar el metro de Qatar se necesita una tarjeta que usted puede comprar en unas máquinas que hay ahí antes de bajar a esta parte del tren. Puede comprar esta tarjeta, que es la tarjeta de los mortales, vale $3 más lo que usted le quiera recargar. Y puede comprar la tarjeta para viajar en Gold, en VIP. La tarjeta Gold vale $30, la tarjeta vacía más lo que usted le quiera recargar para viajar en VIP en el metro de Doha. Que por supuesto lo vamos a probar, papá. Y algo muy importante, no sé si para el mundial va a ser igual, pero resulta que ahorita para tomar el metro tienen que usar esta aplicación Eteras y tienen que tener este QR que está por ahí para poder entrar a la estación y tomar el metro. Igual para entrar a Qatar también necesitan entrar a Eteras y subir su certificado de vacunación, su PCR negativa y varios requisitos que ya les da la entrada a Qatar, para que tengan cuidado antes de viajar, al menos a la fecha en que se está grabando este video. Esta de aquí es la clase regular del metro y la verdad es que está bastante bien. Ahorita a esta hora está bastante vacío, en hora pico me imagino que esto debe ir a reventar de trabajadores, pero los asientos están bien. Voy bien Agustín aquí. Y ahora hicimos un cambio brutal. Esta que tienen aquí es la clase Gold, la clase VIP del metro de Doha. ¿Y qué es este nivel de lujo? Por favor, observen los asientos. Es que aquí no dan ganas de bajarse. Aquí sí se va como un rey. Tras de eso tenemos el vagón solo para nosotros. Y vean lo que tenemos al frente. Vean qué vista más increíble. Podemos ir sentados aquí viendo cómo va avanzando el metro, que además se ve hermoso hasta por aquí abajo. Vean qué interesante esta escena. Qatar se ha estado preparando para este mundial desde hace muchísimos años. Ha hecho la inversión más grande que se ha hecho en la historia de la FIFA para una Copa del Mundo. Ha preparado diferentes líneas de metro. De hecho, que por el metro ustedes van a poder llegar a prácticamente todos los estadios, y a los estadios a los que no se puede llegar directamente por metro van a haber buses especiales que van a jalar a los fans de la estación de metro al estadio. Pero al momento de estar grabando esto, vean esta estación gigante, inmensa, solo para mí. No hay nadie más en este lugar. Esto está aquí esperando la Copa del Mundo nada más. Vean lo que les estaba diciendo. Vean esta salida que la verdad duele. ¡Ah! 43 grados me acaban de golpear en toda la cara. Pero lo que les decía, salimos directamente a un estadio. Vamos a ir a conocerlo. Habemos llegado al estadio 974. Este es el estadio que está más cerca de la ciudad de Doha. Y como pueden ver, es un estadio hecho con contenedores. Por eso nos encontramos este contenedor aquí recibiéndonos. Si no me equivoco, es el primer estadio en la historia que va a ser desmontable. Van a durar un año, pero lo van a desmontar después de utilizarlo. Hasta aquí se nos permite llegar a los mortales. Yo me imagino que en todos estos puestos van a estar las boleterías donde revisan su boleto, donde revisan que usted no tenga un boleto falso, que no lo hayan estafado. Muchísimo cuidado. ¿Y por qué vinimos hasta aquí? Se estarán preguntando algunos y algunas de ustedes. Vinimos hasta aquí porque vamos a ver los precios que tienen las entradas a los partidos de la Copa del Mundo. ¿Sabían ustedes cuánto vale entrar a ver una mejenga en Qatar 2022? Para entender los precios tenemos que entender que hay 4 categorías diferentes dentro de cada estadio. Aquí les voy a dejar la imagen de un estadio con diferentes colores para que se hagan una idea de las categorías y las posiciones que se tienen dentro del estadio. El color naranja es la primera categoría. Esas son las entradas más caras de todas. El color rojo es la segunda categoría. El color azul es la tercera categoría y el color verde, que es allá donde probablemente usted ni siquiera va a ver la mejenga, va a tener que estar dentro de un estadio viendo una retransmisión. Esa es la cuarta categoría y es la más barata de todas. Los precios tengo que decirles que son demasiados. Si me pongo a decirles todos aquí detalladamente nos da mañana, pero para que se hagan una idea, en la clase más barata, en la 4, que no sé cómo será la vista, la verdad, hay precios desde $11. ¿Se imaginaban ustedes que es posible entrar a ver un partido del
mundial por $11. Después nos encontramos en la categoría 3, entradas de $100, de $200 conforme va escalando. Y en la categoría primera hay entradas, por ejemplo la de la final vale $1,600, hay entradas de $600. Pero para dejárselos bien detallados, para darles la información como se debe, aquí van a estar apareciendo los precios de las diferentes categorías en las diferentes etapas del mundial. Estos precios que están aquí son todos los precios de todas las categorías para el partido inaugural con el que se abre el mundial. Estos que están viendo aquí son los precios para la fase de grupos. Estos que están viendo aquí son los precios para los octavos de final. Estos que están viendo por aquí son los precios para los cuartos de final. Estos que están viendo aquí son los precios para ver la semifinal de la Copa del Mundo. Aquí tienen los precios para ver al ganador del tercer lugar de la Copa. Y finalmente estos son los precios para ver la final del mundial. Ahí está bien detallado, pueden ponerle pausa y analizarlos. Pero hay precios de todo tipo, como les decía, desde lo más barato en la clase 4 hasta lo más caro en la clase 1. Dato muy importante que no podemos dejar pasar es que en teoría los boletos solo se pueden comprar en el sitio oficial de la FIFA y las entradas salen a la venta en determinadas fechas. Ellos van anunciando cuándo las van a vender. Se dice que ya hay más de 1 millón de entradas vendidas. Y una pregunta que yo me hago es, ¿será que en las afueras de los mundiales hay revendedores de los piratas que conocemos que hay en todo lado? ¿Será que aquí hay también gente vendiendo el día del evento? Ya me imagino los precios si eso sucede, pero no sé, ¿alguno de ustedes sabe? Si sabe, lo puede dejar en los comentarios. Ahora puede que ustedes con toda validez se estén diciendo muy barato todo hasta el momento, pero ¿dónde voy a dormir? No voy a dormir en el piso, a la intemperie, en el calor infernal de Qatar. ¿Cuánto vale un hotel? Así que precisamente en este momento les voy a enseñar cuánto vale un hotel normal aquí en Qatar y cuánto va a valer en el mundial, porque por supuestation que no va a valer lo mismo. Se los voy a ir enseñando de una manera un poquito pirata, porque aquí con el tema de video y de fotos todo es un problemón, todos son permisos, así que vamos al modo tercer mundo. Ay, por Dios, qué bendición es entrar a cualquier establecimiento. Esta que tienen por aquí es como la zonita donde ustedes se pueden divertir en el hotel. Como pueden ver, tenemos mesa de pool, tenemos futbolín, tablero y tenemos computadoras. Si ustedes vinieran y necesitan trabajar y no se traen la de ustedes, aquí le pueden dar. Tenemos incluido gimnasio, la verdad un gimnasio bastante completo para que se pongan riquitics aquí en Qatar, para que no pierdan la línea. Nos incluye también un sauna. Como pueden ver, ustedes se pueden encerrar aquí al vapor para ponerse a asar. Y nos incluye una piscina bajo techo. La verdad que eso se agradece, porque una piscina al sol aquí, no gracias. Y está bastante bien. Esta tiene 1,5 metros de profundidad, piscina para niños, apenas para el chapuzón, para la relajación. Y esta que tienen aquí es mi humilde morada. Pasen adelante, yo no los voy a morder, tranquilos, con confianza. Este es el cuarto. Como pueden ver, es un poco pequeñito. Lo que nos incluye es la cama. Obviamente no vamos a dormir en el piso. Una refri, y algo muy tuanis es que aquí tenemos microondas, tenemos para calentar agua y tenemos este mueblecito de aquí. Entonces, si ustedes quisieran comprar en el supermercado cosas que se puedan calentar o prepararse un atún o tener un cereal con leche por aquí, lo pueden hacer perfectamente, que ese es un gran plus. Pero para que se hagan una idea, el desayuno en este hotel vale $20. ¿Qué me van a dar? Café con oro. Además, estamos en un 10º piso en este momento, entonces tenemos este tipo de salita por aquí, sillón tipo Al Pacino, en el que ustedes se pueden sentar. La verdad es que la vista es increíble. Lástima que está toda esta vara aquí que no deja ver, pero la vista sí es increíble. Allá al puro fondo, si no estuviera ese polvo en la ventana, se ve todo el skyline de Doha. Increíble. Por cierto, no sé si ustedes creyeron que yo iba a acomodar el cuarto para que ustedes lo vieran, pero esto es lo que hay. Yo no voy a mover eso de ahí. Les voy a enseñar ahora el baño. Y algo que también me parece hermoso es que la verdad el baño está bastante bien. Ahora que entró esta belleza, está mejor. Y aquí tenemos tina. Tenemos tina con agua fría y con agua caliente.
Super tuanis. Algo que sí no entiendo, por favor, si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. Es que no sé por qué tenemos dos depósitos. ¿Por qué tenemos el normal en el que obviamente hay manguera? Creo que ya estoy entendiendo mejor por qué es el manguerazo. Ya habíamos tenido este debate anteriormente. Ya concluimos que el manguerazo es lo más limpio que puede hacer un ser humano. Pero creo que más allá de eso, se usa el manguerazo porque para orar, para entrar a las iglesias, usted tiene que estar completamente limpio. Entonces, relacionado con que un manguerazo limpia bien, usted entra ya bien puro a la iglesia, no entra con con restos, por decirlo así. Además, he escuchado que hay gente que incluso, por ejemplo, en un baño público, si tiene que ir a la iglesia, se pega una enjuagada con estas mangueras. Entonces, a veces usted llega al baño y está todo hecho un charco y usted no entiende. Usted dice, ay, pero ¿qué se limpió? ¿Qué hicieron aquí? Y es porque se bañaron, agarraron un montón de agua, se quitaron la suciedad de la cara, de los brazos, para entrar limpios a la mezquita. Y ahora sí, ya vimos todo lo que nos incluye, todo lo que tenemos. Este es el cuarto. ¿Cuánto vale un cuarto así en Qatar? Resulta que por esta habitación ahorita en temporada baja, no sé si el precio sube en temporada alta, pero definitivamente en el mundial sí sube. Yo pagué por este cuarto $50 por noche. La verdad es que está bien ubicado. Estoy a 500 metros del Souk Waqif, que es el zoco principal de Qatar, y a 300 metros de la estación de metro, lo cual es vital porque de ahí nos movemos para todo lado. Pero eso fue lo que pagamos, $50, y ya pregunté con los encargados del hotel y me confirmaron, de boca de ellos salió, esto no lo estoy diciendo yo, que para el mundial los precios en este hotel y en la gran mayoría de hoteles, me imagino que en todos por supuesto se van a aprovechar, los precios se van a disparar por lo menos al triple. Y no se pueden reservar desde ya, no se pueden reservar ni online, ni siquiera viniendo aquí personalmente se pueden reservar. Todas las fechas del mundial las apartó el gobierno, solo el gobierno, y me imagino que el sistema de la FIFA tiene chance de dar reservaciones para las fechas en las que va a ser el mundial. Y otro detalle a tener en cuenta aquí en Qatar es que Qatar no tiene la cantidad de habitaciones necesarias para albergar a todos los fans del mundial. Así que estuve viendo que la FIFA va a desarrollar un tipo de carpa en el desierto en el que los fans se van a poder hospedar y vale $200 la noche. O sea que por 5 días que usted esté ahí son $1000. Y lo mínimo que usted va a venir a ver son 2 partidos o los 3 partidos de la fase de grupos de su selección. Lo que significa que usted va a estar por aquí unos 10, 15 días, $2000, $3000 solo de hospedaje en el desierto. Y para reservar esas habitaciones solo se puede ya con un código que le dan cuando usted compra una entrada al mundial, para asegurarse de que el que está reservando la carpa es un fan que va a venir a ver los partidos del mundial. Ahora bien, sea donde sea que vayamos, tenemos que echarle algo a la pancita porque no vivimos de viento, no comemos aire. Entonces nos podemos encontrar dos escenarios. El primero son este tipo de restaurantes que están un poquito adentrados. Como pueden ver, esto es un barrio de Qatar, se podría decir, que me lo recomendó un trabajador. Ustedes le pueden preguntar a los trabajadores de los hoteles. Ellos saben dónde es que se consigue la comida barata. Y por ejemplo, en un restaurante como esos, ustedes pueden encontrar platos en $5, $7, $10, dependiendo lo que busquen. Eso sí, aquí no venden comida occidental. Como vieron, de hecho, esos dos que hay ahí son un restaurante indio y un restaurante de comida iraní. Ahora vamos a ir a buscar un restaurante que esté a la orilla de la calle, un restaurante con comida occidental. A ver cuánto vale matar el hambre en Qatar. Ahora vean la diferencia. Este es un restaurante en la zona casi más turística que tiene Qatar. Este es el paso principal en el Souk Waqif, el zoco árabe aquí en Qatar, y vamos a entrar a un restaurante que hay aquí. No crean, realmente tengo rato buscando un restaurante como este y me costó encontrarlo. Tuve que venir a la zona más turística, así que hay esperanza en casi que en todos los restaurantes que habían alrededor. Pueden buscar en Google Maps. Casi todos estaban baratos y con buenas opciones, pero igual opciones árabes, opciones indias. Para irnos hidratando mientras pedimos algo que nunca he probado. Esto se llama 7-Up con granadina. Esto me parece como un sirope. No sé qué será la cuestión, es una combinación famosa por aquí. Y esto vale como $3.50. Vamos a ver, vamos a hacer esta mezcla trambólica.
A ver si nos salimos estafados. ¡Ay, papaya de Celaya! Ya nos llegó el plato. ¡Qué velocidad! Y huele bien. Vamos a probar esto primero. Uf, qué delicia. Buenísima esta combinación para que la prueben. Sí, es como 7-Up con un tipo de sirope y está delicioso. Y ahora vamos con los platos. ¿Qué precios nos encontramos en un restaurante como este? Resulta que esta pasta Alfredo, que la verdad se ve y huele bastante buena, que nos pedimos, vale $14. ¿Cuántas pastas me hubiera comprado yo con eso? La verdad es que comiendo aquí, sumando todo un viaje, sí sale carísima la alimentación. Imagínense para 2 personas. Luego nos encontramos, por ejemplo, las pizzas en $10, un bistec en $22 y un plato fuerte, el más normal, va de $14 para arriba. Ese es el mínimo. Y eso sí, Jamaica bajo cero. Vamos a conseguir alcohol en esta zona. Para conseguir alcohol hay que ir a un restaurante autorizado, a un lugar autorizado para vender alcohol. Y probablemente las cervezas valen $15. Así que juiciosos aquí en Qatar. Vamos a ver qué tal esto por $14. Porque yo creo que lo que más duele es comprar algo caro y que no sepa bien. Por lo menos es una belleza. Amigos, la verdad es que quedamos bastante satisfechos. En total por este almuerzo pagamos $18 y los pagamos netos porque en Qatar no existen los impuestos. Eso no está en el diccionario de este país. Aquí no se rebajan impuestos del salario ni se pagan impuestos de nada. Incluso la educación es gratuita. Escuché que la salud es gratuita. Y en conclusión encontramos que la alimentación en lugares como este, como en los restaurantes de los hoteles, nos puede costar, pongámosle que $15-20 el desayuno, $18 el almuerzo, $20 en la cena. Nos puede costar entre $50 y $60 por persona por 3 tiempos de comida al día. Eso la verdad es que sumando se vuelve bastante caro. Pero en un restaurante de mortales, que la comida también es buena, ya yo lo comprobé, en un restaurante normalito puede costar unos $30 por día, tomando en cuenta que puede costar entre $10-12 cada tiempo. Ahora les voy a enseñar algo que no sé por qué se me había ido completamente. Una disculpa, qué falta de todo de parte de mi ser. No les he enseñado la moneda de este país. Aquí lo que se usa es el rial catarí. Es este que ven por aquí, que es bien curioso que el billete, en lugar de traer personas importantes del país o la familia real, lo que trae son los monumentos más importantes del país. Si no me equivoco, este es uno de los estadios del mundial con diferentes edificios que son importantes para esta nación. Estos son 10 reales cataríes, que equivale como a $3.50. Cada dólar equivale a 3.5 reales cataríes, más o menos. Entonces todos los precios que les he dado hoy realmente son aproximaciones porque todo se paga en la moneda local. En la gran mayoría de lugares aceptan tarjeta, pero por ejemplo hay algunos taxis que no aceptan tarjeta, solo efectivo. Así que tengan cuidado con eso, cuidado, se embarcan, se suben en uno y después no habemos dinero y quedamos atrapados en el carro. Y ahora muy importante, si voy a venir hasta el otro lado del mundo a un mundial, por supuesto que en los días que tenga libres tengo que salir a explorar Qatar. No todos los días se llegan a estas tierras. ¿Qué se puede hacer por aquí? ¿Cuánto vale pasear en Qatar? Bueno, resulta que en Qatar la verdad es que la gran mayoría de lugares son así como este, lugares hechos para venir a caminar tranquilo. Aquí es completamente gratis venir. Y los tours pagados que se pueden tomar, se puede hacer un city tour si ustedes desean. Ese se hace en grupos y el pago depende de la cantidad de personas, eso se agenda en línea, pero estuve viendo que está como en $400 el tour para un grupo de 3 o 4 personas. Está caro realmente. Además, tomando en cuenta que usted puede llegar a cualquier parte de la ciudad en metro sin ningún costo. Usted puede ir al downtown o puede ir a la Perla o puede ir a los diferentes puntos emblemáticos de la ciudad que hay por aquí a un costo de $2, $1, lo que valga el metro. Un tour como tal que se podría hacer, se puede ir a las playas. Hay algunas que son completamente gratis, hay otras para las que se paga una entrada como de $3. Se pueden dar paseos en bote para ver todo el skyline de frente y esos paseos valen como $30, $20, depende como ustedes regateen. Y se puede tomar, por ejemplo, un tour al desierto, a las dunas, hacer lo mismo que hicimos en Dubai y vale parecido, anda como en $70 el tour para ir a las dunas, se va a la playa y creo que se anda en camello también. Si les gusta el arte y la cultura, pueden venir al Museo de Arte Islámico más grande del
del mundo que está en Qatar. Justo al momento de grabar este video está cerrado porque lo están remodelando para el mundial, pero ya en unos días va a estar mejor que nunca. Ya hay diferentes museos super tuanis en Qatar a los que entrar vale como $10, $20 máximo. Entonces, suponiendo que vamos a venir 10 días, nos vamos a tirar 2 partidos de la fase de grupos y vamos a comer probablemente en los puestos de comida que estén cerca del estadio, que seguramente van a tener precios similares a los del restaurante que acabamos de ver, y que vamos a tomar tal vez un taxi que nos acerque a los estadios. Aquí les va el precio. 10 días en un hotel barato o en una carpa de $200 serían $2000 de hospedaje. Supongamos que vamos a gastar unos $10 en taxis más $5 de metro de un lado para otro diarios. En 10 días serían $150. Ahora vamos a comer en los puestos de comida que están cerca del estadio, que tienen precios de $15, $20 por plato. Ahí tenemos un aproximado de $50 diarios. Por 10 días son $500 en comida. Y digamos que nos vamos a ir a tirar 2 partidos en fase de grupos. A la segunda categoría, para verlo bien, nos costarían $330 los 2 partidos. Ahí tendríamos que estar en Qatar, movernos y ver 2 partidos del mundial. Nos costaría en total $2980. Esto tomando en cuenta que vamos a venir solos, porque si venimos 2 personas, el hospedaje se va a partir en 2 y pagaríamos $1980 cada uno para hacer todo lo que acabo de describir. Y como les dije, este es el mejor de los casos. Este es suponiendo que van a conseguir el hotel de 200, comida diaria en 50 y que se van a mover en metro, porque de ahí para arriba puede llegar hasta donde ustedes quieran. Si se consiguen un hotel de $500, van a ser $5000 solo de hospedaje, y probablemente lo más caro de venir a este mundial van a ser los boletos, que los boletos pues sí varían demasiado dependiendo del país desde donde ustedes quieran venir a ver el mundial, pero estoy seguro que todas las aerolíneas, aprovechando el book, van a tener precios elevados. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les parecieron los precios del mundial de Qatar 2022. ¿Pagarían eso ustedes para venir a este lado del mundo, a un desierto, a ver estas mejengas? Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video, etiquetar al compa que va a venir a este lado para que vea cómo está la cuestión, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que ahora se va a portar mejor que antes, porque si este calor es infernal, ¿cómo será el que nos espera si nos portamos mal? Así que a portarse bien.